Hola amigos de YouTube, les habla Tommy Berseri. Este video lo hago con la finalidad única y exclusiva de agradecer a todos ustedes por el apoyo que me han brindado a través de mi canal de YouTube. Pensé que la mejor forma era a través de un video personal, para que me conozcas, para que sepas quién está atrás de este canal, ya que hoy somos más de 2000 suscriptores, cifra que me tiene muy contento, la verdad, cifra que veía muy lejana de llegar y que hoy hemos concretado gracias al apoyo pues de todos ustedes. Sí preparé algo para este momento, pero antes de llegar a esa parte me gustaría hablarte un poco más acerca de mí y de un tema que son los proyectos que creo que me han impulsado sobre esta red social. Me han preguntado muchos por qué me llamo Tommy Berseri y bueno, te voy a contar el motivo, aunque es un poco absurdo. Tiene que ver porque hace mucho tiempo yo seguía a un youtuber llamado Timmy Turner, que seguramente tú conocerás, productor, DJ. Pues simplemente pensé, si hay un vato que se llama Timmy Turner, que es el protagonista de Padrinos Mágicos, pues ¿por qué no me puedo llamar yo Tommy Berseri, que es el protagonista de GTA Vice City? Y así fue como me puse ese nombre artístico. Parte combino mi nombre con un nombre artístico. Acerca sobre cómo me introduje a YouTube. Bueno, primero que nada me introduje a la música electrónica gracias a Dimitri Vegas y Like Mike, que ya habrás notado que subo puras cosas de ellos. Ellos me inspiraron a entrar al mundo de la electrónica. Más allá de la producción, yo creo que es la forma en la que ellos rompen un concierto, que es lo que admiro de ellos. Y pues comencé a hacer mezclas a partir de sus conciertos, pero para mí nada más, no los compartía con nadie, hasta que empecé a compartir en YouTube cositas. Pero el proyecto que me llevó, digamos que a darme a conocer un poco, es un proyecto de Bringing the World de Madness, la recreación casi completa. Me quedé en el round 2. De ahí conocí muchas amistades y fue cuando me impulsé a seguir haciendo más cosas. Otro proyecto que creo que merece estar aquí en la lista sería indudablemente el intro de Dimitri Vegas y Like Mike de Tomorrowland México 2016. Este intro que tal vez recordarás, lo subí como un adelanto hace más del mes en mi canal de YouTube, y que poco a poco fui estructurando hasta hacerlo para ser bastante el original. Debo reconocer, sí, que fue un 50% remake, 50% edición, de quitar voces y eso, y que se puede mejorar bastante. Pero sin embargo, he visto mucha aceptación de parte de la gente de este proyecto, y hablo por comentarios en YouTube y en SoundCloud. Tanto que ese trabajo lo usó un canal muy conocido llamado Uterrec, un Release Track Records, que lo usó en su video y actualmente pues tiene más de 50,000 visitas, mientras que el mío se quedó en 15,000. Pero no importa, o sea, el que la gente use tus trabajos en cierto modo habla bien de que has hecho un gran trabajo, y siempre y cuando te citen como el autor, lo cual este canal hizo y agradezco bastante. Pero bueno, otro proyecto, y es el último que quiero tocar en ese tema, sería una mezcla del concierto también de Tomorrowland Bélgica de Dimitri Vegas y Like Mike. Esta mezcla la he ido mejorando con el tiempo y seguramente ya la habrás escuchado si me has seguido desde el comienzo. Hablo de Cactus Rhythm contra Big Bird contra Go. Esta mezcla que subí hace más de 2 meses como la primera versión, la he visto en muchos videos de YouTube, o sea, la han usado, vaya. Y realmente yo la escucho en este momento y digo, wow, qué asco, o sea, horrible. Pero no me culpo, en ese momento eran mis comienzos. Sin embargo, es curioso, pero ha tenido buena aceptación. Tú verás la cantidad de likes a la que ha llegado esta publicación. Y bueno, no conforme con el trabajo que hice, decidí mejorarlo. Por eso saqué una segunda versión de esta mezcla, la cual ya la había subido casi hace un mes. Desgraciadamente me la han borrado de YouTube por metadatos engañosos. No voy a tocar el tema de por qué me la borraron, pero hoy en exclusiva en este video para ustedes les voy a poner el proyecto de FL Studio desde cero, para que vean cómo estructuré esta mezcla de 0 a 100 y pues tocar ciertos puntos ahí importantes. Así que vamos al FL Studio. Bueno, este es el proyecto completo del FL Studio que tengo para esta mezcla.
Pero me voy a enfocar únicamente en la parte del remake de Cactus Rhythm, que es la parte complicada, porque lo demás nada más es poner la canción de Big Bird y ya. Aquí opcionalmente yo puse la mezcla de Big Bird seguido de unas acapelas de Go antes de comenzar lo que es ahora sí que la mezcla completa. Y ahí metí un impact para que no se escuchara tan feo el silencio. Bueno, aquí algo importante que quiero destacar, y es que este Dragged Sample que saqué pues se repite en toda la canción múltiple cantidad de veces. Es toda esta parte verde de aquí. Claro que bueno, ahí ya nomás juego con los volúmenes y eso, pero en sí es el fondo de musical que se escucha a lo largo de todo el track. Pasados 8 tiempos de este Dragged Sample, viene la parte donde entra ya el kick, donde entra el ascenso y donde entra la capela. Antes de entrar a esta parte, pues quiero comentar de que aquí, por ejemplo, incluye lo que es un The Blue Tape Stop, que si ya sabes el estudio sabrás que es para parar el sonido sin que llegue a cero. Que antes de empezar el kick se escucha esto. Entonces lo que hago, pues meto eso y luego ya seguido de los kicks. Para el kick no me compliqué la vida. Agarré el kick de defecto de FL Studio y también el clap. Los puse juntos aquí en esta línea de tiempo. Claro que se va haciendo más rápido conforme va avanzando la canción, pero en sí se escucha de esta manera. Ahora sigue también lo que es la capela. Consigue una capela limpia en internet de I'm Gonna Dish You Right Now, que igual se va a ir intensificando. Me refiero a que va más rápido en algunas partes. Y lo que más importante que considero que debe de llevar a este mashup es la parte del ascenso, el Build Rise Up, que no incluía mi primera versión y que es lo que hace que se escuchara muy vacío. Es esta parte que se escucha así, que igual sube de tono. O sea, esto va a subir de tono cada cierto tiempo. Bueno, entonces ya con todos los elementos que son el Build Rise Up, la capela, el kick y la música de fondo, pues tendremos el sonido que has escuchado ya, que es este. Que bueno, ya al final pues se para, ¿verdad? Bueno, aquí esta parte antes del Go, cuando pasa la capela de Go, ahí entra lo que es Big Bird, pero no es Big Bird, así que si vas a recrear este mashup, hazme caso. No es Big Bird lo que se escucha, es James Brown Is Dead. Es una canción de la cual pudo haber surgido Big Bird. La puedes buscar en YouTube. En sí lo que se escucha es esta parte. Y ahí ya entra Big Bird. Bueno, para no ser más aburrido este video, pues sería todo por parte del FL Studio. Bueno, este fue como un resumen de cómo estructuré desde cero la mezcla de Cactus Rhythm contra Big Bird. La voy a volver a subir a YouTube el 3 de octubre, que saldría oficialmente Big Bird, para que no haya problemas de copyright ni nada por el estilo. Espero que me apoyen con un like, con un comentario nuevamente, porque creo que yo fui el primero en subir esta mezcla a YouTube y pues merece estar en mi canal otra vez. Antes de concluir el video, pues quisiera mandar un saludo a un gran amigo que eres tú, David. Tú sabes por qué te lo digo. Me has apoyado bastante desde que comencé el canal y no tengo forma de agradecerte todo lo que me has ayudado. Por último, ahora sí, preparé algo para ustedes de 2000 suscriptores. No lo he terminado. Este es un adelanto de lo que te voy a mostrar en un futuro, pero pues creo que llevo ya buena parte. Se trata nada más y nada menos de una mezcla también de Tomorrowland, que seguramente te quedó muy grabada, y es The Hum contra Enya Odisea. Esta melodía orquestal que wow, o sea, rompió con los paradigmas de electrónica en ese momento. Me gustó mucho, se escucha muy padre, y bueno, este ha sido el resultado que he obtenido hasta el momento. Ya la subiré próximamente completa, espero terminarla pronto. Muchas gracias por su apoyo, de verdad. Otra vez lo repito, sin ustedes no habría llegado a esta meta. Bueno, yo soy Tommy Bercero y los veo en otro video. Muchas gracias.